Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Autismo Crianza Incondicional. Yo soy Raquel Rojas Yo soy Napoleón Rojas. y el tema de hoy es las doctoras Temple Grandin, Grunia Zucareva y la doctora Den Hutting. Tres mujeres muy importantes para comprender el autismo, no solo eh, en femenino, sino a nivel general. Y a ver, antes de empezar, quiero que tú te presentes un poquito más, Napo. Cuéntale a la gente quién eres, a qué te dedicas y cómo es que llegaste a este podcast. Soy Napoleón Rojas. Yo ahorita tengo mi trabajo en IT, soporte para una empresa. Y y pues precisamente me invitaron aquí para poder discutir los temas del autismo eh, directamente con alguien autista, en este caso yo. Eh, para también que podamos dar el punto de vista de una persona que vive con autismo, que, que, que tiene como ese punto de vista principal. Así es. Para quien no sepa, que seguramente nadie sabe, pero somos hermanos y pues por eso también pensé que fue buena idea tener, como dice Napo, el punto de vista de alguien autista. Y bueno, para empezar, vamos a comenzar con la doctora Temple Grandin. ¿Tú qué sabías de Temple Grandin antes, no? Antes no mucho, la verdad. Yo cuando empecé a hacer un poquito más de búsquedas sobre la condición, sobre el tipo de pensamiento que tenemos los autistas, lo primero que encuentras, pues obviamente es en español, las formas de intentar curar el autismo. Es lo primero que encuentras. Padres que están hablando con otros padres, preguntando qué pueden hacer para que el niño deje de ser autista. Ujú. Eh, y pues afortunadamente yo aprendí inglés desde temprana edad, entonces me fui mejor a buscar al lado de inglés sobre el autismo. Y ahí es donde encuentras un poquito más de información en cuanto a formas de ayudar a la gente autista a vivir mejor en vez de intentar buscar una cura. Digo, también los hay, pero encuentras más información sobre cómo ayudarlos en vez de sobre cómo curarlos. Ujú. Y por ejemplo, yo cuando me encontré de Temple Grandin, fue como que todos los mamás, como dices, como que dicen, sí, es que yo quiero que mi hijo sea como esa doctora, ¿no? Autista Exactamente. y, ajá. Es que ese también es lo que estaba viendo, porque sí, muchas personas, ahorita que estaba viendo el video, hay varios videos de ella en YouTube. Ajá. eh, Cuando la ven, quieren que todas las personas sean igual de funcionales que ella. Ella es una doctora. Ella fue a la universidad, estudió, hasta tener su PhD para ser doctora. Ajá. Y como muchos autistas, ella también tuvo muchísimos trabajos, Ujú. porque no llega a ver como una forma en en la cual tú te des cuenta que eres bueno en algo, porque muchas de las personas cuando estás en un trabajo y lo haces diferente a como lo hacen los demás, inmediatamente está mal. Ujú. En vez de que se den cuenta de que lo estás haciendo de forma diferente porque encontraste una forma más rápida de hacer las cosas, no les llama mucho la atención, quieren que las cosas se hagan tal cual como ellos dijeron que se hicieran. Entonces, precisamente cuando ven a esta persona que ha tenido muchos trabajos y sobre todo que ella entendió en uno de los videos principales que ella tiene, de los que tienen más vistas, encontró que la forma en la que ella podía, digamos, venderse, por no venderse como
de otra forma, sino vender su personalidad o venderse como alguien productivo, fue dejar que su trabajo hable por ella en vez de ella empezar a hablar sobre su trabajo. Eh, lo primero que ella dice es, yo hice un portafolios, o bueno, un portfolio, una base de varios trabajos en los que ha trabajado, proyectos, eh, y en vez de ella hablar, agarraba, sacaba su papel enorme con todos los trabajos que tenía, o un proyecto en específico en ese momento, cuando estaba buscando un trabajo, y dejar que ellos se maravillaran, porque Sí. veían lo intricado que era el trabajo que ella había hecho para ese proyecto, sin aún tener el trabajo y sin eh, preguntarles mucho a ellos, sino ella encontrar la forma de, de solucionar el problema que estaban buscando solucionar en el caso de sus, eh, de sus futuros empleadores. Ujú. Sí, así es. Y obviamente, bueno, voy a leer un poquito de su biografía para quien quizá no la conozca. Mary Temple Grandin, nacida en Boston, Massachusetts, el 29 de agosto del 47, es una zoóloga, etóloga y profesora de la Universidad Estatal de Colorado. Se doctoró en ciencia animal en la Universidad de Illinois y en noviembre de 2016 es profesora de comportamiento animal en la Universidad de Colorado y es autora de los libros Thinking in Pictures y Interpretar a los animales. Y bueno, es ampliamente elogiada como una de las primeras personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista en compartir públicamente puntos de vista de su experiencia personal en cuanto a su condición. Además, es la inventora de la máquina de dar abrazos, un dispositivo para calmar a personas que sufren de sobreestimulación y ansiedad ante el abrazo de otra persona, como es común en personas con trastorno del espectro autista. Es una defensora del bienestar de los animales, sobre todo los animales explotados por la industria ganadera. Ha reformado mataderos y ranchos a lo ancho y largo de Estados Unidos en defensa de una vida y una muerte significativamente menos dolorosa y considera que las medidas bienestaristas contribuyen a que la industria de la explotación animal funcione de un modo seguro, eficiente y rentable, esto en sus propias palabras. Ella, debido al trastorno del espectro autista, considera que el pensamiento de una persona con esta condición es una especie de apeadero, o sea, similitud entre el pensamiento animal y el humano. Esto la ha llevado a realizar experimentación y a profundizar no solo en la etología, sino también en la neuropsicología. Y pues esa es Temple Grandin. Y en el IGTV de @autismo incondicional, cuando toqué ese tema, di lectura a varias opiniones que tenían personas autistas y todas, como que todas más o menos coincidían en lo mismo, que sí es una persona a la cual se le admira lo que hizo, ¿no? Para su época, con tanto desconocimiento que había sobre el autismo, pero que actualmente, sabiendo lo que se sabe, ya no es tan, ¿cómo se diga? Pues tan incluyente, porque pues ella usa palabras así como funcional y ha dicho cosas así como que a los autistas no pertenecen a lugares, a ciertos lugares de trabajo, por ejemplo Silicon Valley, etcétera, etcétera. Entonces, como que ella misma tiene eso, ¿no, Napo? Un poquito, yo siento. Pues sí, es que normalmente no tienes un filtro. Entonces, cuando tú encuentras tu forma, porque esa es la cuestión. Piensan que todos los niños autistas se van a llevar con todos los niños autistas. Y Ujú, no, o sea, dentro de la palabra autismo está. O sea, es propio. O sea, es personal. ajá, Entonces, tu forma de ser no quiere decir que va a ser igual que la otra persona autista. Entonces, dentro de las personas autistas también están como subdivisiones de con quién te puedes llevar. Hay diferentes tipos de autismo, entonces, precisamente ella dice que los autistas no pertenecen en Silicon Valley porque su forma de pensar, la de ella, es diferente a los ingenieros. Hay ingenieros autistas, ella no es un ingeniero. Ella también lo dice, no, yo no soy un ingeniero. Pero lo que sí también encontré en algunos de sus videos
Es que sí, ella dice, no, los autistas no deben estar aquí, los autistas no deben hacer eso, no me gusta que los autistas estén adictos a los videojuegos y que no hagan nada más, o que vivan, ¿cómo se llama? De Social Security, o sea, que no vivan nada más como con una discapacidad y por eso les paguen. O sea, muchas de las cosas que tú puedes llegar a decir, también, como cualquier persona, están muy entrelazadas con lo que, con la forma en la que te criaron. Exacto. O sea, no por ser autista inmediatamente ya eres pro esto y pro lo otro, no. Muchas de las veces eres más conservador precisamente porque tu forma en la que te criaron o tu forma de ser dentro del espectro cambia la forma en la que tú ves las cosas. Claro, sí. Sí, yo creo por eso es que muchas de las cosas que dice, eh, pues suenan como un poquito o un muchito a segregación. Exacto, pero pues mira, al final del día las personas también entendemos que todas las personas son diferentes, todas las personas tienen puntos de vista diferentes. Si coincides con el de ella, está bien. Si no coincides con el de ella, pues también está bien. O sea, no porque, ¿cómo te diré? No porque es una doctora y es autista, ya inmediatamente valida todo lo que ella dice. No, o sea, ni de ella ni de nadie. O sea, siempre va a depender mucho la forma en la que tú estás buscando la información, la forma de pensar propia. Y si coincides, pues está bien. O sea, es la forma en la que te criaron, la forma en la que tú encontraste la información y eh, está de acuerdo esa información con tu forma de pensar. Así que sí, como te digo, o sea, mi forma de pensar en cuanto a ciertos puntos de los que ella habla personales, porque es que esa es la otra cosa, cuando ella habla de cosas autistas, sí lo generaliza y habla directamente de eso, pero cuando ya se va a cuestiones personales, ahí es donde ya no coinciden con mi forma de pensar, Ajá. porque ya son cosas personales, ya empieza ella y nosotros también llegamos a empezar a pensar cosas y siempre te vas a dar cuenta que empezamos a hablar de otra cosa y de otra cosa. Es normal, porque no nos estamos concentrando en algo que no necesariamente nos llama la atención. Entonces, si no nos llama la atención, puede que lleguemos a pensar a otra cosa. Sí. Y eso es lo que pasa muchas veces en sus pláticas. Que Ajá. empieza a hablar del espectro autista y de cómo funciona el cerebro, cómo está, te enseña muchos, ella es muy visual, Sí. entonces te enseña muchas imágenes, te enseña, cómo se asocia su cerebro, eso está bien, pero en cuanto a algo, por alguna razón, su cerebro ve una imagen y la asocia con otra cosa, inmediatamente ya se va. Como unos 5 o 6 minutos empieza a hablar de otras cosas. Y eh, como te digo, normalmente es precisamente por eso, Ujú. porque su cerebro o el cerebro autista normalmente empieza a asociar muchas cosas. Entonces no estás pensando en una sola cosa, no te estás concentrando. Ajá. Eh, Generalmente para concentrarte tiene que ser algo que de verdad llame tu atención o que llegues a hiperconcentrarte, pero la hiperconcentración el 90% del tiempo no lo estás haciendo tú, es tu cerebro el que se Sí. concentra en eso. Sí. Entonces es muy difícil si ella va a hacer una presentación o si una persona autista va a hacer una presentación y ese tema no le agrada a su cerebro o no permite que su cerebro se concentre en eso, vas a empezar a hablar de mil cosas. Sí. Sí. Sí, también he leído sobre eso, ¿no? Tiene que ser un tema que realmente les interese. Y Ujú. del otro lado, por ejemplo, alguien que sí es muy incluyente, abiertamente queer, orgullosamente autista, es la doctora Jack Den Hutting. Ella es una psicóloga e investigadora y es activista autista
que persigue la justicia social. Ella trabaja en la Universidad de Sydney y trabaja en el Centro de Autismo de la Universidad Griffith en Brisbane también. Tiene más de, ¿qué será? ¿Esto es de qué año es? Estoy leyendo la biografía. Trabajó también en la policía de Queensland, em, también en la conferencia de Asia-Pacífico del autismo. También es una fuerte defensora de los derechos LGBTIQ más dentro del autismo. Y pueden encontrar su TED Talk en internet. Está también con subtítulos en español. ¿Y ella qué te pareció, Napo, cómo ella habla? Sí se le nota que es más, eh, como, sí es más incluyente y está en cuanto a su forma de pensar o en cuanto a su forma de ser, es un poquito más pegada precisamente a la justicia social. Eh, Cuando habla de injusticias en el autismo o de la no la inclusión, sino precisamente lo contrario a que los autistas sean incluidos dentro de una sociedad, se le escucha más demandante, Mm, más enojada. mm, Eh, y eso, pues te digo, es normal, pero sí se oye que está buscando la forma de que se acepte el autismo, como una forma de pensar diferente y ya. Sí está, digamos que está ligado, o parcialmente por lo menos está ligada, la forma en la que las personas autistas han sido tratadas, un poco también con la forma en la que los LGBT más han sido atacados. Antes, no me acuerdo ahorita hasta qué fechas, pero me parece que a principios de los ochentas todavía estaba catalogada la homosexualidad como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. Y muchas personas que por lo menos yo he leído y o he visto en YouTube y en cualquier lugar que puedas encontrar información, sí, eh, precisamente están buscando una forma en la que se quite el autismo como una enfermedad o como un trastorno. Porque no es un trastorno, nada más piensas diferente. O sea, no te quita, y es lo que ella también dice, no es una deshabilidad, es una habilidad diferente, no es una discapacidad tampoco, es una forma diferente de pensar, es una forma diferente de conectar dos puntos. ujú, O sea, no, la forma de pensar de los autistas la mayoría del tiempo no es lineal. O sea, claro, no precisa, no, en cuanto a, digamos que, en cuanto a formas de encontrar una salida o formas de encontrar una solución a un problema, nosotros no vamos siempre lineares. Cuando ya tenemos una forma, ¿cómo se dice? Como una costumbre o ya se nos hizo un hábito, entonces sí, tenemos que hacer A, B, C y D. Porque ya sabemos que A, B, C y D va a ser la forma más rápida de hacer las cosas. Pero si tenemos un nuevo problema que dice que se hace con A, B, C y D, y nosotros encontramos que A, E, D, B es más fácil, es más rápido, lo vamos a hacer así. Entonces, precisamente ella es lo que empieza a decir sobre todo en su TED Talk, es lo primero que ella empieza como a que la gente llegue a comprender, que no es una discapacidad, simplemente es una forma diferente de pensar las cosas, es ajá, una forma distinta de ver el mundo. Y también llega a decir eh, que no es tanto que nosotros no nos acoplemos al mundo, sino que el mundo no se acopla a nosotros. sí, Este, Ahí es en donde yo también trato de encontrar como la diferenciación entre eso, porque en cuanto a sí, o sea, el mundo
no está acoplado a las personas autistas, pero es porque el mundo no es todo autista. Exacto. Ella misma lo dice, una de cada 50 personas es autista. Sí. Entonces, si una de cada 50 personas es autista, no puedes esperar a que todo el mundo cambie por una sola persona. Ujú. O sea, en cuanto a ese grupo de 50 personas. Entonces, sí entiendo que sí, a lo que voy es, la mejor forma como de encontrar esto sería, si una persona es autista de cada 50 pues entonces sí llegar a ser ciertos lugares, porque ella estaba diciendo en su TED Talk que le gustaría que hicieran un centro comercial, que los centros comerciales fueran autistas, o sea, fueran, como, Friendly, ¿no? ajá, Ujú. autistic friendly. Ajá. Este, o sea, sí esa idea es buena, pero no puedes poner todos los malls como autistic friendly. No, no puedes llegar a hacer eso. O sea, sí es una idea perfecta para hacer un mall para autistas. Hay muchos, hay demasiados centros comerciales por lo menos en la Ciudad de México. Y Entonces, en el mundo. y hay centro, por lo menos aquí está un centro comercial y en la siguiente cuadra hay otro centro comercial. Sí. Entonces, no necesitas dos centros comerciales con las mismas tiendas. Ajá. Uno de ellos, en esas mismas dos cuadras, puede ser para personas con discapacidades, no solo autistas, Ajá. también hay personas con diferentes discapacidades que les convendría ir a otro tipo de centro comercial. Sí, O sea, claro. a lo que vamos es eso, o sea, sí llegar, es como por ejemplo, aquí en el metro que hicieron las rampas para personas con silla de ruedas. Sí. Sí, no toda la gente usa silla de ruedas, pero es necesario que haya una parte en la ciudad que tenga ese espacio para personas con esa discapacidad de movilidad, ¿no? Que necesitan una silla de ruedas para poder moverse. Nosotros también necesitamos un área o ciertas áreas que nos ayuden a tener esa reducción en actividad sensorial. Sí. Entonces, ahí con ella, eso es lo que yo encontré, que sí tiene buenas ideas, pero siempre llegamos a ser un poquito más como extremistas en cuanto a las ideas. Siempre tratamos de que nuestras ideas sean eh, como que definitivas. Ajá. Sí. Y eso también se debe de cambiar un poquito en cuanto a entender persona por persona que no todos somos iguales y que no todas nuestras ideas tienen que ser definitivas, porque si hay formas, como lo dice la otra doctora, necesitamos todas las mentes, todas. Sí. Entonces, si nada más te concentras en el cerebro autista, puedes llegar a verte muy extremista. Mm, Entonces tienes que aprender precisamente a encontrar eso, como un balance entre todas las personas que viven en el mundo. claro. Y por el lado de la discapacidad, sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en el sentido de que el mundo es lo que discapacita, el ambiente en el que te desenvuelves es lo discapacitante. No es que no seas inteligente, no es que no sepas pensar, simplemente piensas diferente, tu cerebro procesa la información diferente, los estímulos los procesa de manera diferente, entonces son muy intensos. Entonces, el mundo está diseñado por atípicos. Entonces, eso es lo que hace que el autismo sea considerado una discapacidad. Y yo creo que es importante que se haga como bien esa diferenciación y al mismo tiempo eh, aceptar que es una discapacidad o poner ese nombre, porque da acceso a apoyos necesarios, apoyos y ajustes necesarios para las personas autistas, no porque sea una enfermedad, no porque esté mal ser autista, o sea, está perfecto, pero pues ponerle nombre o etiqueta de discapacidad ayuda a llegar a esos apoyos, a pedirlos y a exigirlos, porque es derecho de las personas autistas tener todos los apoyos que necesiten, ¿no? Sí, exacto.
Es como te digo, es lo difícil dentro de una vez que ya estás como más metido en el mundo autista es encontrar ese balance. Sí, Siempre es difícil sí, porque pues uno empieza a hablar de lo que uno piensa como lo piensa. claro. Entonces, eh, es como te digo, o sea, si te vas a la mayoría de los grupos autistas o la mayoría de los grupos que intentan ayudar a las personas autistas, generalmente son personas no autistas que tienen un familiar o un amigo autista y precisamente por eso quieren hacerlo. Eh, pero si no vives con la discapacidad, es difícil entenderlo. O sea, Exacto. es Sí. como intentar, como muchas personas, no sé, yo como lo pongo es como querer entender la cuarta dimensión Ujú, para cualquier persona del mundo, o sea, sí, autista o no autista. Les enseñas un cubo en cuatro dimensiones ujú, y matemáticamente es correcto. sí, Pero no lo entiendes, o sea, una persona no lo va a entender, una persona normal, autista o no autista, es muy difícil que sí, comprenda cómo funciona un sí. cubo en cuatro O dimensiones. sea, es muy avanzado, Entonces, pues. Ajá, es ajá, algo muy avanzado. es algo completamente, o sea, no Sale lo de tu puedes. capacidad y está bien. Exacto, Ese es el exacto. problema, que la gente cree que entonces les estamos diciendo que está mal ayudar. A ver, no está mal, está Ajá, no. perfecto que quieras ayudar, Ujú, pero eres como mamá, eres experta en tu hijo, hija autista, pero no eres experta en autismo y nunca lo vas a hacer. Mismo caso los terapeutas, que ujú, aquí es donde yo recibo como mucho, no hate, pero ujú, muchos comentarios que me dicen, pero es que ¿cómo es posible? Dices que los terapeutas entonces son malas personas, por ejemplo, los de ABA, o dices que no, no sirve de nada todos mis años de estudio. A ver, no estoy diciendo que eres mala persona, no estoy diciendo que no sirven de nada tus ganas de ayudar o tus años de estudio o tu esfuerzo. Estoy ujú, diciendo que como no autistas necesitamos así poquitito de humildad, de reconocer que jamás, jamás vamos a entender lo que es ser una persona autista. ujú, exacto. Eso es la humildad, como conservar la mente del, del principiante, conservar esa capacidad de aprender, de querer aprender de las personas autistas. Eso es lo que yo digo. Pero la gente lo interpreta como que no sirven los terapeutas o que Ajá, estoy como en que, contra de ¿sabes ellos. qué? Si tú eres neurotípico, la meta va y vete. Ah, No, no, o sea, no. tampoco nos estamos yendo. Es precisamente, es que es lo que te digo, siempre se llega a un extremismo. Ujú, O eres un santo, o mejor vete porque no sirves para nada. ajá, O sea, nunca es eso. A lo que vamos es, en teoría, por ejemplo, ahorita que estás hablando de estos de ABA, ujú, en teoría sí, hay muchas personas que sí quieren ayudar más que nada a comprender cómo funciona el autismo. sí, Este, pero esa es la cuestión. O sea, quieren ayudar a comprenderlo, pero muchas de las personas que se meten a ABA quieren ayudar a erradicarlo. O sea, me ha tocado ajá, que yo la veo, lucha ajá, contra el autismo. ajá, que quieren hacerlo contra o que están pensando que la única forma de ayudarlos, como antes, o sea, también con la homosexualidad, la única forma de ayudarlos es quitándoselos. Es con una terapia para que ya no sean así. Pues no, o sea, así como la homosexualidad y todo el concepto de LGBTQ, este, esto es eh, un espectro. No Ajá, es como está definido en esto y esto y esto. O sea, es precisamente lo que también habla la doctora Den Houting, ujú, en que quieren meterte en una caja. ajá. Quieren meterte en, o sea, el modelo médico es, Modelo médico. eres esto o eres lo otro. Ujú, No, o sea, así funciona eh, con de hecho muchos de los factores de las personas. O sea, las personas no entran en una caja, nunca. Y el modelo médico, para cuestiones de enfermedades, sí sirve. sí, Porque es como también dice la otra doctora. Si tengo tuberculosis, la tengo. Si no tengo tuberculosis, no la tengo. O sea, el modelo médico así funciona. En eso está bien. sí, Pero cuando el modelo médico no entra
dentro de una definición exacta, ya no sirve. Ya en ese momento ya es cuando deberían de darse cuenta que no pueden, si no puedes meter a una persona en una caja, si ya viste que es un espectro, entonces ya no es una enfermedad, ya no es un trastorno, simplemente es una... Condición, ajá, neurología distinta. ajá, es un tipo diferente de, de forma de pensar, Sí, este, de ver las cosas. sí, Y el problema normalmente es que la primera información que encuentras es toda la gente que quiere encontrar la forma de quitárselos a los niños o quitárselo este porque ya no aguantan, es sí. difícil, tanto para, mira, si para las personas neurotípicas es difícil, para el niño autista Ajá, es 10 veces más difícil. imagínatelo. Ajá, Porque exacto. el niño nada más está actuando sobre su forma de pensar, Ujú, sobre sus sentimientos y sobre sus emociones. Uno como adulto ya es más fácil entender cuáles son tus triggers, ujú, entender cuándo estás en una sobreestimulación, porque ya la viviste mucho tiempo. sí, O sea, y sabes qué es lo que te está pasando y en algunos casos encuentras la forma de actuar antes de que tengas un meltdown, antes de que empieces a actuar de una forma que ya socialmente ya no está bien. Eh, pero sí al principio para los niños sobre todo, digamos que hasta los 17 18 años, es claro, muy difícil claro. que encuentres una forma de digamos, de sobrepasar tus Tus límites. sobreestimulaciones. Exacto. Sí, es muy difícil y este, pues lo único que se puede recomendar es, como te digo, o sea, entenderlo, no intentar mejorarlo, sino entenderlo al principio, porque lo único que necesitas hacer, si sobre todo si tu niño tiene pues, digamos que es unos 5 o 6 años o todavía no habla a los 4 y lo único que ves es que empieza a gritar o empieza precisamente a sacar ese estímulo porque ya se llenó, o sea, Sí, para ti dices, ah, pues es una plática, ¿no? No pasa nada. ajá, Y pero ves que el niño, después de unos ratos que tú estás platicando con dos, tres personas, el niño ya no quiere, ya. ajá, Empieza a buscar una forma de salirse de ahí. sí, Porque para el niño ya fue mucho. sí, Ya, ya, el ya, niño ya está harto de eso, ya se sobreestimuló, estuvo constantemente. Es que lo que no entienden muchas personas, y de hecho hay un video que sí ayuda mucho, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es ver el autismo a través de los ojos de un niño autista. sí, Entonces es una cámara de un point of view ujú, de una persona autista, como ellos lo ven. Eh, es un point of view más o menos con una cámara como de fisheye, ujú, como de 180 grados. ujú, Este, y el niño está en un centro comercial. Para las personas neurotípicas, y eso también es muy difícil, para, para algunos autistas que piensan que toda la gente lo escucha y lo ve así. mm, Es muy difícil al principio entender que así es como lo ves tú o así es como lo escuchas. Este, el niño empieza, las luces del centro comercial, parece que las tiene así como a 2 centímetros, claro, porque la sobreestimulación visual, sobre todo, puede llegar a ser mucha. Para mí, en mi caso, la estimulación es más auditiva. Yo ajá, sí yo al principio por eso tenía muchos problemas, porque yo no escucho como escuchan las personas normales. Yo escucho todo al mismo tiempo. Las personas neurotípicas tienen esa opción mental de eliminar un sonido y escuchar a una persona, sobre todo, por ejemplo, digamos que la primera vez así como que le expliqué a alguien,
Ujú, Estábamos dentro de un restaurante y ujú. el restaurante tiene un ventilador. Ay, no. Yo no escuchaba a la persona. No, nada más Así. estabas escuchando el bzzz. Ajá, el ventilador Ay, ay, estaba a ay. 3 metros de mí y Ay, la no, persona qué. me podía escuchar bien. Ajá. Pero yo lo único que escuchaba era el sonido del ventilador. Yo no Sí. escuchaba a la persona y la persona me estaba hablando fuerte. Pero yo Ujú, tenía que gritar porque yo no la escuchaba. Le ujú. decía, es que no te escucho, necesito que grites. Porque yo lo único que escucho es el ventilador, el coche que está pasando aquí afuera y la ambulancia que se escucha como a 3 cuadras. Y el clink, clink, clink de los platos y el de Ajá, las otras personas. sí, Sí. exactamente. Es como normalmente te lo ponen para que tú entiendes también como una persona autista, para que entiendas más o menos cómo funciona el cerebro neurotípico. Si vas a una serie, escuchas que en la serie ponen de background el sonido del restaurante, de que está la persona hablando con unos Sí, atrás de otros, sí. y se oye así como poquito, y en Ajá. el foreground o enfrente tú tienes el sonido de los actores que están Sí, hablando uno con el otro. sí. Eso Eso es hace el como lo oye la cerebro persona neurotípico. normal, Ajá, ajá. exacto. O sea, los otros sonidos se bajan y nada más escuchan a la persona de enfrente. Pero si tú, siendo autista o que piensas que eres autista o que ya has intentado encontrar como El diagnóstico. un autodiagnóstico, sí, este Se escucha todo. escuchas todo. No, 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 Ujú, no hay forma de que tú puedas agarrar y ujú. callar las cosas. Sí. Entonces, si tu rango en autismo es más alto, Ujú. la estimulación visual también. O Tu sea, tú ves perfil un foco. sensorial, ¿no? Si tu Sí, perfil exacto. sensorial es de cierta manera, puede ser lo visual. Sí, si Ajá. no, lo auditivo. Si no, el toque, ¿no? Sí, o pueden ser Mm, todos. O o sea, todo. si tu espectro, por eso te digo, si es muy alto, la ropa la vas a sentir Sí. rara. Al mismo tiempo, las luces van a estar horribles. Es que es como si te pusieran la lámpara aquí, Ujú, como si la tuvieras aquí. Y la lámpara está a 3 metros de altura en un centro comercial. ujú, Pero para ti la luz está aquí y la gente está aquí. No, no está ujú, así como ujú, afuera, no estás ujú. viendo. No, no, la gente está aquí. Entonces, aunado a eso, también la doctora dice que este precisamente esa para cualquier animal, porque nosotros al final del día somos un animal nada más Sí. consciente, Ujú. este cualquier animal reacciona a esos estímulos como si fuera un estado de emergencia. Reacciona como Claro. si estuviera siendo atacado o Ataque o estuviera a huida, ¿no? punto, ajá, estuviera a punto de ser atacado. La ansiedad que te da también es parte del tipo de cerebro que tienes. El, tienes cierta parte en el área del cerebro que maneja el miedo que es más grande que la persona neurotípica. Entonces, cualquier ruido, cualquier luz que salga de lo normal para ti, te puede precisamente se puede meter con esas neuronas responsables del miedo y decir, ¿sabes qué? Aquí no vas a estar bien, aquí algo te va a pasar. Sí. Sí, se va a desencadenar un colapso, ¿no? Exacto. Pero eso Entonces, ya cuando ya llevas mucho tiempo sobreestimulado, sobreestimulado, sobreestimulado. exacto. Y el tiempo, pues ahora sí que depende mucho de la Depende de persona. cada quien. Pueden ser 15 Exactamente. minutos, pueden ser 3 horas. Exactamente. Entonces, llegas precisamente, te sobreestimulas tanto que actúas. Y ese instinto, pues al final del día no lo puedes controlar al principio. No, Cuando eres niño, cuando son pequeños, no, no lo vas a poder exacto. controlar. O Y sea, tu, sí, tu, tu cuerpo te está diciendo o peleas o, o huyes. o huyes. Y si no puedes Ajá. huir porque normalmente los papás aquí te tienen Ujú, agarrado por tu seguridad, ujú. entonces el instinto es pelear. El instinto es patalear, el instinto es golpear cosas, romper cosas. eh, Gritar sí, o hasta ent- lastimarte a ti mismo, ¿no? Misma, más sí, bien. Ujú. sí, porque, o sea, Y el instinto, pues al final del día es eso, es un instinto, es básico. claro.
Claro, y aunque para los adultos saben que la situación no representa un peligro real, la mente así trabaja y así es, o sea, está bien. Sobre Ujú. todo con lo que mencionas, depende de cada persona y también importante mencionar que en hombres y mujeres se manifiesta de manera distinta y eso es lo que nos lleva a la doctora Grunia Zucareva y voy a leer un poquito de su biografía. Ella era una psiquiatra, me parece, aquí dice soviética, pero Es recuerdo que si es ucraniana, ¿no? sí, nació dentro de lo que hoy se considera la ex-URSS. Exactamente, Entonces, pues por eso es exactamente. soviética. Entonces dice, Grunia Efimovna Suyareva, nacida el 11 de noviembre de 1891, falleció el 26 de abril de 1981. Fue una psiquiatra infantil soviética, publicó la primera descripción detallada de síntomas de autismo. Ojo, antes, 20 años antes que Hans Asperger y Leo Kanner. ¿Eh? En Ujú. ruso en 1925 y en alemán un año más tarde. Inició el término psicopatía esquizoide, así le llamaba al principio, pero más tarde lo reemplazó con psicopatía autista. Para describir el cuadro clínico de autismo, el artículo se publicó casi 2 décadas antes de los informes de Asperger y Kanner, mientras el trabajo pionero de Suyareva cayó en el desconocimiento. Ella fue la primera en dar importancia a un tratamiento no solo psiquiátrico, sino educativo, familiar y sistémico de las personas con trastornos del espectro autista. Y a diferencia de Hans Asperger, describió características en ambos géneros, niños y niñas. Y bueno, ella nació en Kiev, o sea, ucraniana, hija de familia judía. Entre el 1917 y 1921 trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Kiev. En Moscú de 1923 al 25 dirigió el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Kharkov. Y en el 35 fundó la Facultad de Psiquiatría Pediátrica en el Instituto Central de Posgrado de Educación Médica. En 38 dirigió una clínica de psicosis de la niñez dependiente del ministerio de su país, Rusia, perdón, ex-URSS. Y durante muchos años trabajó como dirigente del Hospital Psiquiátrico de Kachenko en Moscú. Entonces, lo que yo he visto ahí, gracias a las investigaciones de mujeres autistas, es que el trabajo de Sugiareva fue oculto por Asperger. ¿Por qué? Pues porque Asperger trabajaba con los nazis, era nazi. Entonces, ¿cómo vas a decir que alguien encontró todos lo que es el espectro autista antes que tú, sobre todo una mujer? Y peor, porque, pues, ¿cómo vas a decir, no? Que era judía. Ujú. Entonces, lo que él hizo fue quedarse con lo de los niños, eh, plagiar el trabajo básicamente de Grunia Zucareva y bueno, lamentablemente, pues a las personas autistas y no consideradas no funcionales para el sistema, se les terminaba, ¿no? Tanto, sí, pues se les asesinaba, básicamente, ¿no? Se les torturaba, etcétera. Entonces, es por eso que las mujeres autistas de Latinoamérica proponen el 26 de abril, que se conmemora el fallecimiento de Sujareva, como Día de la Mujer Autista. Obviamente dentro del mes de la aceptación del autismo, que fue el mes pasado de abril. Entonces, ¿tú no la conocías, Naposi? No, de hecho te digo, en realidad, si te das cuenta, hay muy poquito, sobre todo en español. También, dicen que en Rusia sí se conoce mucho, eh, pero precisamente porque Se le aquí, dio, sí, ajá, sobre todo aquí en América, obviamente lo que se trajo, lo que se conoce en cuanto a todo el conocimiento psiquiátrico fue por lo que los estadounidenses se trajeron tanto a personas como a artículos científicos. nazis, Ujú, este, claro. y se trajeron cuando vieron que, o sea, lo que hicieron, francamente, nada más fue continuar el nazismo, pero sin matar a los judíos aquí en América. Ujú, Este,
se trajeron todo su personal, entonces cuando vieron este, que precisamente esta persona era nazi, obviamente sí lo escondió, eh, pero pudo continuar con su trabajo y De investigación. Ajá, con su forma de investigación nazi. Y pues sí, muchas de las veces eso terminaba en asesinatos de personas autistas bajo tortura. claro. Eh, entonces, eso es como que lo que siempre se ha usado para, lamentablemente pues para el nombre, digamos, de la ciencia, ¿no? Ujú, ujú. Sobre todo con esos regímenes, totalitarios. Siempre ha pasado con las personas, no solo autistas, como muchos saben, con las personas con síndrome de Down, personas Sí, homosexuales, hubo crímenes, tanto los que se supieron como los que no se supieron, eh, son cientos de miles, si no millones de personas. Entonces, claro. Claro, y de hecho yo he visto que las mujeres autistas están usando el hashtag Zucareva no Asperger como ujú. para pedir pues que se le dé visibilidad. Exacto. Sobre todo porque sí, sí es diferente, ¿no? El autismo en mujeres que en hombres o personas no binarias, ¿no? Y falta también mucho por descubrir, por aprender y sobre todo por aceptar, que pues es uno de los objetivos de este proyecto, que a través de la comprensión y la aceptación, pues venga la, pues la inclusión, la verdadera inclusión, la convivencia diaria con las personas autistas. Sí, porque de hecho hay muy pocas mujeres que son diagnosticadas correctamente solo por el hecho de ser mujeres. O Ajá. sea, es completamente, está completamente mal tratada la forma del trastorno autista, precisamente nada más por el hecho de que son mujeres, incluso también, como dice la doctora Houghton, este, es más que nada, si no son hombres, o si no son, ¿cómo te diré? Como si no tienen como muchos de los aspectos del espectro, entonces no son autistas. Y también, eh, hasta donde yo sé, es también difícil que les den el diagnóstico a personas LGBT. Ajá. Precisamente también porque está como muy, este, como biased. Ujú. Sesgado. Ajá. Ajá, porque precisamente les dan como que quieren encontrar otra forma del por qué son como son. O sea, eres así o tienes estos aspectos Ah, entonces, ajá. ajá, pero porque eres mujer, o sea, es normal para las mujeres o es normal porque, pues, sí tú tienes otra preferencia sexual. O sea, Ujú. ese es el problema de la forma médica Sí, de lo que es casi casi el triaje. O sea, sí. llegas al hospital y te dicen esto, esto y esto, pues entonces te vas a tal área. No, no es así. O sea, es lo Claro. que muchas personas, o lo que yo más quiero que se den cuenta. No los puedes encasillar en ningún lugar porque los estás intentando meter a un modelo médico que no funciona. Exacto. Y sobre todo, ahorita que estabas diciendo esto, me vino a la mente que, pues, que no estamos diciendo, ¿verdad? Otra vez, no estamos diciendo que si tú eres una persona autista y dices, tú te autodefines como Asperger, está bien, ¿sí? Cada quien tiene Exacto. derecho a definirse con el nombre que prefiera, pero nada más es Sí. como ponerlo sobre eh, la mesa del origen de esta persona. Exacto, es que a lo que vamos con el Asperger o con
¿cómo? Es que no me acuerdo ahorita cómo se le dice, cómo le Y dicen. de alto funcionamiento. Pues si no eres una máquina, ¿por qué alto Ajá, funcionamiento? O sea, exacto. ¿Funcionamiento sobre qué? O sea, ¿basado en qué? en O tu capacidad de sea, hacer dinero, ¿no? De parecer exacto. neurotípico. O sea, ¿Eres de alta eficiencia si eres normal? ajá. Ajá. ¿Normal para quién? Ajá, ¿No? entonces si nos vamos a eso, ahora sí que si nos vamos a lo extremista, porque hay muchas personas que les gusta verlo de ese lugar, de ese lado, si nos vamos a lo extremista, hay muchas personas neurotípicas que no pueden hacer funciones normales. Exacto. O Esas sea, personas entonces son de alta capacidad. Hay ajá. personas que son completamente sociales. Tenemos a todas las redes sociales llenas de esas personas. Ajá. Que si les dices, ah, bueno, necesitamos que empieces a resolver estos problemas de así, no lo van a poder hacer. Exacto. Ahora, ¿vas a decir que esas personas están mal? Si una persona es altamente social, pero digamos que en funciones cerebrales no está a la par De de sus sus personas, compañeros. ajá, O de sus sea, que, compañeros por ejemplo, neurotípicos, que no saca puro 10 en la ajá, escuela, o que no gana un sueldazo, o que no tiene un puesto directivo, entonces que no sirve. exacto. O sea, O sea, si nos vamos a extremos, pues entonces ninguna de esas personas va a servir como en la sociedad. exacto. En- eh, eh, y nosotros lo tenemos que ver como de la forma militar de ver las cosas en cuanto a grupos. El grupo va a ser tan fuerte como la persona más débil. Ujú, Entonces, si tú piensas que tu grupo de personas o tu entorno social está lleno de gente tonta, ujú. pues entonces todo el grupo es tonto. Si una persona intenta encontrar las fortalezas de cada una de las personas dentro de su grupo social, el grupo se va a fortalecer. Entonces, si intentas precisamente separar a todas las personas en categorías, no vas a poder llegar a ningún lado. Porque Claro. esas categorías se van a subdividir. La gente normalmente lo que hace es eso. Por eso cuando llegas a cualquier lugar se empiezan a hacer los grupitos. Porque empiezas a encontrar gente que sí tiene más o menos que ver contigo. Ujú, Pero en un entorno en el que necesitas trabajar en equipo, en lo que tienes una sociedad de millones de personas, no puedes ponerte a encasillarlos y de ahí no sales. ajá, Y de ahí te quedas y ya. sí, No, o sea, tienes que encontrar la manera de que todas esas personas trabajen conjuntas para poder llegar a un futuro mejor para todos. claro, absolutamente. Totalmente de acuerdo. Y pues esas etiquetas de alto funcionamiento, bajo funcionamiento, lo único que hacen es como decir, ah, eres autista, pero a ti sí te acepto porque tú sí trabajas y tú sí haces dinero y tú sí estudias. Exacto. No, no va por ahí, no va por ahí. A lo mejor tú puedes ver que una persona trabaja, gana dinero o va muy bien en la escuela, pero tú no sabes emocionalmente cuánto le cuesta pararse y temprano para ir a trabajar, cuánto le Ujú. cuesta hacer una presentación en su escuela emocionalmente, o sea, cuántas horas de preparación mental tiene esa persona detrás y toda el burnout, ¿no? El cansancio que le causa enmascarar quién es realmente y hacer muchas cosas que se Sí, por, consideran funcionales, ¿no? exacto, porque una persona autista lo primero que va a hacer cuando se da cuenta que no es igual que las demás es intentar ser igual que los demás. Y eso psicológicamente es tan drenante, es increíblemente doloroso. O sea, Eso, llegas a tu casa deshecho. sí, ¿Por qué? Porque intentas ser normal. Pero normal, intentas ser como los demás y no eres como los demás. O sea, es como si una persona, eh, no sé, encuentra un grupo de ingenieros y él es artista. ajá, o sea, ¿De qué va a hablar? sí, O sea, no lo va a hablar, no va a hablar con nadie, va a intentar ser parte del grupo, pero los pero demás sí, van a no, estar hablando de otras cosas. sí, O sea, exacto. Ay, este no sabe nada, ni es lo primero ajá, que hace uno, ¿no? exactamente, lo primero que van a hacer es, Sobajar, hacer menos. Ay, no, tú no exacto, sabes. Ay, es que ¿por qué no piensas así? No piensas así, ujú, entonces estás mal.
es lo que hacemos con esas etiquetas. Si no lo hiciéramos, otra cosa sería, pero la verdad es que usamos esas etiquetas así, de mala Y forma. es, ajá, exactamente, y es parte de la biología de las personas. Si una, o sea, si una persona es diferente y no es la más fuerte, entonces biológicamente es inferior en Ujú. cuanto, si nos vamos al Y nos vamos a comportamiento ese extremo, biológico, ¿no? ajá, si nos Ajá, vamos al comportamiento biológico básico de las personas, digamos que todavía estamos en la época de las cavernas, obvio. que no pasaron 10.000 años, Ujú. este, una persona, si es diferente y no es la más fuerte, lo primero que van a hacer el grupo de humanos es sacarlo de la cueva y olvidarse de esa persona porque no les va a servir para eso. Pero, afortunadamente, ya estamos más evolucionados. Entonces, ahorita ya no tenemos como el pretexto, o ya no Ajá, deberíamos de tener el pretexto exactamente. de, pues si es diferente, quiere decir que está mal. Ya no. Creo que la humanidad se ha dado cuenta que la mayoría de las personas diferentes son las que han creado la tecnología Obvio. y la industria tal cual como la vemos el día de hoy. Que después de que se haya generado toda esa innovación en cuanto al mundo y lleguen las personas neurotípicas a tratar de estandarizarlo, eso ya es diferente. Ajá. O sea, Además es eh, ilógico, ¿no? O sea, primero sí me ayudas a crear todas estas tecnologías, todas estas cosas nuevas, arte, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Porque ujú, hay autistas que hacen de todo, todos los gremios, todas las artes, todas las ciencias. Pero ujú, pues eso sí me sirve de ti, lo demás no me sirve, quédate en tu casa y no me molestes. exacto. Eso está mal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si Ujú, aceptas una parte de la persona cuando te conviene, ¿no? exacto. Y ahí es en donde ya entramos a la nueva etapa, como lo ven algunas personas. Yo no soy el primero en decirlo. Llegas a ser tan atacado que ya empiezas a empezar a tú también, como estás tan atacado, empiezas tú a responder. Empiezas a responder el ataque con otro ataque. Entonces llega un punto en el que, te digo, ya estás tan harto, ya la gente a cada rato te está diciendo que estás mal, que tú no eres normal, que no debes de ser como eres, que te mediques y para que la gente pueda vivir contigo, Ujú. que llega un punto en el que tú ya estás tan, ya sientes tanto rencor por la sociedad que empiezas a juntarte precisamente a esos lados ya como extremistas. Eh, yo llegué precisamente también a ver esos grupos que ya son de 100% gente autista que no quieren que los neurotípicos entren a esos grupos. Este, donde ya estás tan enojado que empiezas a querer ver el autismo como una forma de evolución superior a las personas. ¿Por qué? Porque al principio te lo ponen y si lo empiezas a ver con ese odio y a querer razonarlo, tiene sentido porque estás odiando a los demás. Entonces, si alguien llega, precisamente lo que había leído en uno de esos grupos, es pues ahorita la, la evolución continúa, ¿no? O sea, no porque no hayamos tenido cambios de a 6 dedos en Ujú. 10.000 años, quiere decir que ya no vamos a evolucionar. Este, la evolución continúa y si nos vamos al modelo darwinista de evolución, eh, siempre va a haber mejoras en cuanto a a la persona y a su entorno. Si su entorno cambia, la persona cambia. Si nuestro entorno ya no tenemos el problema de depredadores, ahorita el único depredador que tienen los humanos son Los otros humanos. humanos, exactamente. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de no ser presionado por tu depredador? Huir, de separarte, o sea, estar lejos de tu depredador. Entonces, es precisamente estos grupos que ya son,
como muy cerrados y ya con odio de las personas, precisamente llegan a pensar eso. O sea, te dicen, es que nosotros somos la evolución de los humanos porque nosotros ya no nos juntamos con las personas, ya sabemos que nosotros separados estamos mejor que con grupos, porque en los grupos puedes llegar a Sí. hacer Otra vez a caer en lo mismo, ¿no? De exactamente, violencia, segregación. Ajá. exactamente. Entonces, si lo ves con ese odio, o si estás acostumbrado a que te ataquen, vas a irte con esos grupos. Lo primero que vas Claro. a hacer es juntarte con un grupo de personas que te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes razón, los neurotípicos son lo peor y no te juntes con nadie, siendo tú solo, viviendo tú solo con tu computadora o tú Ujú. solo con tu celular, eres increíble y no cambias. Y eso sí es separatismo, porque a mí también Exacto. me han dicho que soy separatista. Yo no soy separatista, yo no creo que ninguna neurología sea superior a ninguna. Exacto, a lo que vamos ¿Sí? es eso. Si lo ves con odio, vas a ir y vas a llegar a esos grupos y ahí te vas a quedar. Pero si encuentras un grupo de personas, tanto autistas como no Que te autistas, acepten. que te acepten, que te den consejos de cómo llevar, cómo detectar sobre todo tus meltdowns, cómo detectar cuando ya te estás sobreestimulando. Sí. Encuentras otro grupo de personas neurotípicas que comprenden eh, por qué llegas a funcionar como estás Ujú. funcionando. Sí. Entonces ya se te quita precisamente ese odio contra las personas neurotípicas. Ya no estás pensando que los neurodivergentes son Lo máximo, una evolución. evolución o mejores que otras personas, Ujú. porque nadie es mejor que nadie, necesitamos Exactamente. todos de todos para poder llevarnos y para poder tener una mejor experiencia de vida. Porque Exacto. al final del día, ahora sí que todos nos morimos, no hay forma Ujú. de eliminarlo, ¿no? Y Sí. la forma en la que lleves tu vida va a ser como, como vas a poder, como disfrutarla. Si lo único que haces es odiar a los demás, pues tu vida va a ser llena de odio, vas a estar odiando a ti mismo, vas a estar odiando a los demás, no vas a poder llegar a ningún lado. Pero si encuentras la forma, o precisamente desde el principio que vengo diciendo, el balance, en encontrar las personas que piensan como tú y encuentras esa forma de añadir a los demás dentro de tu grupo social para poder entender también, porque yo creo que también otra de las cuestiones es eso, que los neurotípicos tienen que entender a los neurodivergentes y también los neurodivergentes tienen que entender a los neurotípicos. Tiene que ser de las dos formas y es precisamente de lo que habla von Houten, Ujú. que es el problema de la doble empatía. Ujú. Tienes que llegar tú como neurodivergente a entender a los neurotípicos y al revés, porque si no, precisamente es cuando llegan a encasillarse y ya. Así es, pues ahí queda la invitación a crear nuestro propio criterio, a abrazar y aceptar la neurodiversidad. Y muchas gracias, Napo, por tu tiempo el día de hoy. Estuvo muy interesante, Gracias. como que diste muchos ahí insights o ideas clave para pensarlas, meditarlas, aprenderlas. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy. Les mandamos muchos saludos. Muchas gracias por escuchar. Sigan a @autismo incondicional en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, todo, en todos lados así nos encuentran. Y nada, muchas gracias otra vez. Recuerden que amar es aceptar.